Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Factores de Poder. Mi nombre es Luis Lugo. Hoy es martes 3 de septiembre del año 2024. Eduardo, la semana pasada no pudimos salir al aire por cuestiones técnicas, pero bueno, vamos a tratar de compensar y resumir lo que pasó la semana pasada y esta semana en este programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos, hermano. Espero que estés muy bien. Saludos a todos los suscriptores de Factores de Poder. Nuevamente, gracias por acompañarnos una semana más. Espero que estén excelentes y si no lo están, pues eso no tiene ningún tipo de importancia porque hay que depositarle y poner un poquito ahí de actitud positiva porque nada en la vida es estático. Yo siempre lo comento, siempre no, de hace unos años para acá. Un día puedes estar como tú y como yo, metidos en un sótano, presos, sin ningún tipo de opción o visualizando ninguna solución, y al otro día estás abrazando a tu familia y pues de vacaciones y disfrutando de la vida. Esa es la perspectiva. Luis, resumir, brother, sumamente difícil, porque como tú siempre dices, una noticia o un hecho o un evento empuja al otro. Sin embargo, quiero hacer un resumen muy fugaz, pero es más que todo para que la gente, los venezolanos y la gente que nos sigue, no pierda de vista que hay una cantidad de conflictos en el mundo que nos tienen que llevar a ver el escenario desde un punto más amplio, de ver el mapa completo, porque no hay un venezolanocentrismo, es decir, que en algún momento lo llegó a haber. Hay problemas muy fuertes en Europa, hay problemas muy fuertes en Oriente Medio, hay problemas muy fuertes en Asia, pero es que cuando digo muchos, es que muchos por continente. El conflicto en Israel sigue, lamentablemente murieron 6 de los rehenes que tenía Hamas. Esto obviamente la situación interna de Israel. En Alemania hay una crisis, esto no nos adentraremos allí, pero bueno, están las alarmas prendidas. Sabes que siempre que catalogan o etiquetan a alguien de ultraderecha, bueno, hay trompetas de conflicto en todos lados, pero cuando es alguien que lo catalogan o lo señalizan o se autoindica como ultraizquierdista, pues ahí es fanfarrias y vámonos de carnaval. Kamala Harris todavía punteando en las encuestas en Estados Unidos, cosa que es preocupante y ya lo diremos por qué, porque se presume que hay relación, hay comunicación entre Washington, entre sectores del Partido Demócrata y sectores, o algunos dicen que son los Rodríguez en Miraflores, en Venezuela. La guerra en Ucrania, Ucrania controlando algunos sectores. Hay un sector que se llama, no, perdón, eso fue una batalla del día de hoy. Los rusos avanzando y tomando más control en el Donbass o Donbass, de acuerdo del sector donde tú quieras, habrá diferente pronunciación, y los ucranianos controlando un poco Kursk, aunque hoy está variando el tema. Sin embargo, ya se avisoran algunas conversaciones de paz, se avisoran. Hay algunas personas algunos medios internacionales muy serios que dicen que como que Putin está considerando, no le doy mucha validez. Al Por igual aquí el que Israel. resumen. En Israel, luego de la muerte de estos seis secuestrados por Hamas, pues bueno, hay una protesta increíble por los sindicatos en Israel en contra de las decisiones de Benjamín Netanyahu, y esto ha acercado un poco lo que es las negociaciones entre Israel y Hamas para un cese al fuego. Dicen que en los próximos días posiblemente exista un cese definitivo al fuego. Sin embargo, muchos especialistas comentan de que este cese va a beneficiar más a Hamas que a Israel, pero bueno, ya veremos, Eduardo. Sí. Bueno, y adentrándonos un poco en el tema Venezuela, como siempre, que lo queremos desarrollar y hoy queremos darle bastante contenido. Además que el contenido de la semana pasada, que por problemas técnicos no salió, iba dirigido a los presos políticos. Pero antes de eso, Luis, yo recuerdo, bueno, tú y yo que estudiamos en el mismo liceo y tuvimos el mismo profesor, pero no lo nombro porque ahora es peligroso nombrar tú a alguien y no vaya a ser que vayan a tener represalias con ese profesor. Tuvimos un profesor y recuerdo que hubo una novela que era escrita por un venezolano, no recuerdo el autor, pero era algo así como Blacamán el vendedor de milagros o Blacamán el bueno vendedor de milagros. Y este título me recuerda un programa que vi con el respeto, vaya, con el respeto que se le tiene tanto a Napoleón Bravo como a Iván Simonovich.
que yo entiendo que hay bastante madurez en el tema de que si yo critico o algún comentario donde no estoy de acuerdo con algo, no significa que aquí estamos alzándonos en armas, porque eso es otro. Aquí hay un tema de madurez mediática muy delgado donde tú sencillamente dices a alguien, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices, y ya bueno, empieza un conflicto internacional. Pero estoy seguro que aquí hay bastante madurez para llevar esto. Y es el tema de, a mí cuando yo veo el título de un programa que hacen, donde dice que estamos en el mejor momento y de que González Urrutia va a tomar la banda presidencial el 12 de enero, a mí en lo particular me parece el vender una ilusión, el vender un milagro, que en este punto es muy difícil. Si sucede, sucederá por eventos que ni tú, ni yo, ni ningún pitonizo, ni ningún brujo de oficio en este momento podrá prever. Pero es que ni los más avesados analistas políticos podrán saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, los estadistas, y ahí no sumo, porque los estadistas son los que se llevan por parámetros, los que se llevan por indicadores. Los indicadores, los argumentos que se tienen hasta ahora es que lamentablemente no se está atravesando un buen momento para la oposición venezolana, para la oposición seria, porque para la oposición cómplice es un excelente momento. De hecho, se ha disparado lo que es el andar pidiendo por ahí a organizaciones en nombre de la violación de derechos humanos y en nombre de los presos políticos. Entonces, así como ese programa, que tengo, bueno, muchas diferencias y muchos, eh, vaya, me llevaría como a debatir bastante lo que son los argumentos con contraargumentos. Eh, pues hay otros escenarios que definitivamente nos llevan a entender y otras personas y otros medios, incluida María Corina, diciendo que hay unos elementos favorables que realmente pues no van de la mano con la realidad, Luis. Bueno, Eduardo, mira, hace unos meses atrás yo vi una serie en Netflix, no recuerdo el nombre, era de un doctor que era un estafador, realmente fue un estafador, no recuerdo el nombre de la serie. Y al final de la serie hay un analista que dice, mira, para que un estafador exista, tiene que existir gente que sea estafada. Y lamentablemente la sociedad venezolana, oye, sufre de este síndrome, ¿no? Del que le gusta ser estafado, del que le gusta escuchar lo que quiere escuchar, así esa persona o la sociedad sepa de que para que eso que le están vendiendo ocurra, pues mira, tiene que llover hacia arriba. Es casi imposible. Pero cuando tú ves, lo digo porque cuando tú ves, mejor dicho, el programa de Napoleón Bravo y Iván Simonovich, y aquí yo también rescato lo que tú estás diciendo, todos tenemos opiniones y hay una diferencia entre opinión y criterio. Y yo creo que Iván Simonovich tiene criterio para hablar de lo que está ocurriendo eh, a nivel social y a nivel político en Venezuela. Sin embargo, yo también difiero contigo de todas las cosas que él dice. Él incluso se basó en algún momento cuando Napoleón Bravo le pregunta, mira, pero ¿crees que es posible una intervención militar por medidas extranjeras o con ayudas de la comunidad internacional? Él se fue a la Segunda Guerra Mundial y entonces ya ahí estamos totalmente disociados de lo que es la realidad hoy en día. Cuando tú ves esa entrevista, recapitulando lo que comencé a decir, tú ves todos los mensajes y todos te dicen, o la mayoría, un 98, 99% de los mensajes que dejan en esa entrevista es, por fin, alguien que me devuelve las esperanzas, por fin, alguien que habla lo que quiero escuchar, por fin, alguien que es una luz en tanta oscuridad. Entonces, lamentablemente, estamos acostumbrados como sociedad a que nos digan lo que queremos escuchar para saciar nuestra necesidad mira, de esperanza o nuestra necesidad de creer en algo que no va a ser factible. Y incluso la Biblia lo dice, la fe sin obra es muerta, sin obra es muerta. Entonces, cuando Iván Simonovich se refiere a la Segunda Guerra Mundial, a la geopolítica que había durante la Segunda Guerra Mundial, y no me voy a ir hacia la Segunda Guerra Mundial, me voy a ir un poco más acá, más avanzados los años, en los años 80, 90, donde existieron, voy a nombrar dos ejemplos, los cascos azules en Ruanda, cuando una tribu africana trató de eliminar a otra tribu africana, pues los cascos azules fueron a poner orden en Ruanda.
Otro caso es el de Noriega en Panamá, donde hubo una extracción específica del presidente a Estados Unidos, creo que fue hacia acá que lo trajeron y fue juzgado. Esa geopolítica que se vivió en los 80, en los 90, en los 40, en los 50, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, no es la geopolítica que hoy en día se está debatiendo en el planeta. Hoy en día, si ustedes se van a Siria, Siria tiene 13 años y medio en una guerra civil en la cual la comunidad internacional se ha manifestado, en la cual todos los organismos de lo que llámese Naciones Unidas, llámese CIDH, llámese Corte Penal, ha intervenido, pero ha intervenido de manera diplomática. Y es la geopolítica que hoy en día y se usaron armas químicas. Correcto, ¿no? Pero es la geopolítica que hoy en día se ejecuta. Muchos me van a decir, bueno, pero es que Venezuela no es Siria. Es verdad, Venezuela no es Siria. Venezuela tiene a los principales aliados de Siria, de Bashar al-Assad, es Irán, es Rusia y es Turquía, aliados también de Venezuela, casualmente, pero con la salvedad de que los tiene más cerca a nivel geográfico que Venezuela, a estos tres aliados. Entonces, yo no lo digo a nivel de conflicto, porque es un conflicto totalmente diferente, es cierto. Lo digo es a nivel de la retórica de la comunidad internacional. En 13 años y medio, la comunidad internacional no ha hecho nada para eliminar o para que este conflicto se cese, este conflicto termine, porque no está en la comunidad internacional. Bueno, sí pudiese estar, pero hoy, vuelvo y repito, la geopolítica es vista solamente, netamente desde lo diplomático y no desde lo pragmático. Antes la política se iba desde lo funcional a lo factible, con respecto a que, ok, mira, esta persona está haciendo algo malo, hay que irlo a sacar. Usted se va a África y hay cualquier cantidad de gobiernos autoritarios. Está Corea del Norte, está Cuba, Mugabe murió pues en su cama. O sea, hay cualquier cantidad de gobiernos autoritarios en el planeta hoy en día que la comunidad internacional sabe, se pronuncia, pero llega hasta ahí. Venezuela no va a ser la excepción. Y digo esto no buscando de que me odien, no buscando desanimar a la gente, no buscando oye, que este muchacho lo que hace es desalentar, no. Busco es hablar con la verdad. Busco es hablar con la verdad y busco de que nosotros nos quitemos la venda que nosotros mismos nos hemos puesto. Porque realmente cuando usted escucha a María Corina, cuando usted escucha a Iván Simonovic, cuando usted escucha a cualquier cantidad de personas que hoy en día buscan mantener esa llama encendida de la esperanza, porque eso no se puede perder, es muy cierto, pero también esa retórica tiene que ir acompañada de acciones. Y mientras que no hayan acciones, ese no accionar lo que hace es fortalecer al régimen. Lamentablemente, cuando salen personas como Eric Prince a decir, bueno, que Venezuela y tal, si no actúas, si no se hace algo al corto plazo, eso va a beneficiar más al régimen, porque la retórica del régimen va a ser hablan y nosotros nos mantenemos aquí y nosotros nos vemos, así no estén, nos vemos más fuertes gracias a que, bueno, sale un personaje por allá diciendo que no, mira, que nosotros tenemos todo listo para entrar mañana mismo a Venezuela y sacar a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces. Y resulta que pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y nada pasa. Entonces eso lo que hace es fortalecer al régimen. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, Eduardo. Nosotros tenemos que comenzar a entender cuál es la realidad de Venezuela. La realidad de Venezuela es que tristemente está gerenciada por una mafia de delincuentes y que esa mafia de delincuentes solamente va a ser sacada por venezolanos. A mí me hubiese encantado de que así como María Corina se reunió con influencers y con medios de comunicación de todo el mundo, se reuniera con militares, se reuniera con funcionarios, quizás en el exilio, no tanto adentro, porque adentro va a ser bien difícil, pero en el momento en el que los funcionarios que estén dentro de Venezuela se sientan amenazados, porque hoy en día están amenazados, pero solamente por el lado del régimen. Entonces, esos funcionarios que están dentro van a decir, no, mira, quien me genera hoy en día un malestar o un posible riesgo es el régimen. Entonces yo me mantengo con ellos para poder, eso es como las negociaciones, para usted negociar
ambas partes, o sea, son dos partes que se sientan y una le ofrece algo a la otra y esa contraparte también tiene algo que ofrecer. Entonces, mientras que no exista un riesgo en contra de esos funcionarios, porque ahí es donde está el quiebre, en la Fuerza Armada y en los funcionarios de orden público en Venezuela es donde está el quiebre del régimen y no se ha sabido introducir o no se ha sabido meter en los mandos medios y bajos, porque lamentablemente buscamos, o se busca, mejor dicho, es puro la retórica y puro la aceptación a nivel internacional, que es importante, pero hay que ir más allá, Eduardo. Sí, por supuesto, atizando un poco lo que tú vienes diciendo, además de reunirse María Corina y su grupo con estas personas, también reunirse con las únicas personas que fueron hasta el final, o no con las únicas, hubo muchas otras, pero con las que dejaron su vida en las calles. Algunos dicen que son 24, otros dicen que son 30 personas. Hubiese sido un buen detalle en vez de hacer otro tipo de cosas que no nos están acercando al objetivo. Mira, yo voy a homologar, a hacer un paralelismo de lo que tú estás diciendo con un médico. Si tú vas a un médico y tú tienes una enfermedad, el médico tiene que decirte, mira, tú tienes una enfermedad grave y tú tienes que tomar este tratamiento. Si no lo tomas, mira, o puedes morir o puedes llegar a un estado terminal, tratando del cáncer o de alguna enfermedad más complicada. Pero si tú como médico le dices, mira, porque yo tengo que venderte la esperanza, pues esa persona va a ir normal, sin un tratamiento, y al cabo de pocos días va a empeorar y va a morir. Y la muerte para nosotros los venezolanos, además de la física, de los que lamentablemente la han perdido, ha sido el irnos de nuestro país, ha sido el caer presos, ha sido convertir un país en una miseria total y en un caos absoluto. Entonces, definitivamente, tú tienes que ser pragmático y decir, mira, la situación es esta, no estamos en un buen momento, el régimen está fortalecido, el régimen no está actuando con debilidad y nosotros dependemos estamos haciendo un llamado a una comunidad internacional que más allá de lo diplomático y de decir Nicolás Maduro es malo, no va a hacer absolutamente nada. No, escúchame, quizás el régimen no es que esté fortalecido, o sea, está fortalecido entre sus bases, en las cuales lo mantienen. No está fortalecido, está totalmente debilitado con respecto a la comunidad internacional. Pero, y vuelvo y repito, es algo importantísimo, es algo... Pero el interno está débil, el interno está muy fuerte, Luis. El chavismo está en este momento. Voy. Claro, claro, es que a eso voy. Cuando se habla de que el régimen está debilitado, es que internacionalmente va a carecer, ya carece, y carecerá de aceptación a nivel mundial, incluso de sus propios aliados, de aliados que siempre han estado junto a ellos. Sin embargo, eso no define de que el día de mañana se vaya a caer. Y ahí retomo nuevamente a las declaraciones de Iván Simonovic, donde dice, no, bueno, es que ya la Corte Penal tiene que establecer una orden de captura en contra de Nicolás Maduro y sus secuaces, y obviamente los violadores de derechos humanos. Bueno, yo le quiero recordar a Iván, con todo el respeto, señor Iván, que Vladimir Putin tiene, creo que 2 años con orden de captura por la Corte Penal Internacional. Ayer aterrizó en Mongolia. No, pero ayer aterrizó en Mongolia. Que Mongolia es un país... Lo recibieron con fanfarria. Escúchame, Mongolia es un país que acata las normas del Tratado de Roma. Y la Corte Penal Internacional les pidió, mira, necesito que lo detengas y que te pongas del lado de la ley. Y Mongolia dijo la Unión Europea lo que sacó un comunicado diciendo, lamentamos la posición de Mongolia, donde, bueno, no cumplió con su cometido. Pero así como ellos, hay muchísimos otros, Luis. No, pero lo que te quiero dar a entender es que aún cuando salga esa orden de aprehensión, que sé que va a salir tarde o temprano, no quiere decir que el día de mañana van a salir 10 escoltas, que ojalá fuese así, ¿no? Pero no van a salir 10 escoltas de la Guardia Honor Presidencial en Venezuela a detener a Nicolás Maduro, porque mira, ¿no? Aquí tenemos a Nicolás Maduro porque es una orden de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente, el juego geopolítico de hace 20, 30, 40, 50 años atrás no es el actual. Ahorita es más se va más a la retórica diplomática que a lo pragmático, lamentablemente, Eduardo. Sí, de acuerdo. Es que hace 30, 40 años, definitivamente ya lo de Venezuela, yo creo, ¿no? Jugando al pasado, ¿no? Jugando con el pasado.
es muy probable que en Venezuela hubiese habido una intervención por mucho menos o por cosas mucho menos graves de las que han venido pasando. Luis, yo de aquí quiero pasar a otra cosa porque, claro, nosotros tenemos un escenario donde el chavismo, el comunismo en Venezuela nos ha robado tantas cosas y donde todos, hasta los que estamos afuera, nos sentimos como, bueno, hasta cierto punto secuestrados y secuestrados porque, bueno, nos han separado de nuestra familia, nos han separado de nuestras calles, nos han frustrado tantas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, yo quiero desarrollar, bueno, repito a los suscriptores, la semana pasada habíamos desarrollado un tema de los presos políticos y queremos reafirmarlo. Intentaré ser breve porque hay que desarrollar algunas otras cosas. Y es que, por otro lado, están los presos políticos, ¿no? Donde ellos son víctimas del chavismo, pero Luis, también son víctimas de sectores de esta falsa oposición. Víctimas, pero lo que ocurre es un desastre y es algo que yo quisiera que en algún momento alguien, y ese alguien tienen que ser los familiares de los presos políticos, no puede ser más nadie. Uno puede darle ideas, uno puede darle impulso a iniciativas, pero si ellos no dicen hasta aquí, no se va a poder. El 29 de junio hubo un concierto en Madrid. Yo voy a hacer referencia al concierto en Madrid de hace 2 meses, pero es que si nosotros nos vamos a los últimos 10 años o a los últimos 5 años, esto es sencillamente, bueno, un punto más en esta larga panoplia, en esta larga pizarra de manchitas que ha ido haciendo la oposición, la falsa oposición en nombre de los presos políticos. Hacen un concierto en Madrid en nombre de los presos políticos, la ONG de Voces de la Memoria, de Víctor Navarro. El concierto, bueno, lo anunciaron en medios internacionales, dicen que fue un éxito, fue muchísima gente. Creo que la entrada, no sé, fueron 10, 15 euros por persona. Bueno, maravilloso. Dijeron que iban a ayudar a los presos políticos. De hecho, lo venden de esa manera. Es para los presos políticos. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 8 semanas. Nadie sabe del dinero. Salen con un chorro de baba de un fondo de resiliencia que supuestamente no, ese fondo de resiliencia es administrado por otra ONG de Mundo Sin Mordaza, de Rodrigo Diamanti, una de las primeras ONG de derechos humanos en Venezuela, que ha recibido dinero, bueno, desde sus inicios de la NED y otros tantos organismos e instituciones, y nunca se ha sabido qué hacen. También, porque esto también es un clientelismo, está encargado de ese bendito fondo de la resiliencia Génesis Dávila, de una ONG que se llama Defiende Venezuela. Pero Génesis Dávila es la pareja de Rodrigo Diamante. Entonces, bueno, como que yo tengo una ONG, este negocio es muy sabroso, registra tú una ONG y vamos a trabajar juntos. Y también incluyen a una ONG fantasma que nadie conoce y todo el mundo niega, de un muchacho bueno, debe estar saliendo de la pubertad apenas, un médico que se llama, si no me equivoco, Richard Torrialba, de Hazlo Hoy. Entonces se lanzan la papa caliente, nadie sabe dónde está el dinero, no, es que es demasiado difícil porque se cobró por aplicaciones. Entonces después no, es que se nos dispararon porque a mí me dieron razón, intentaron darme razón, Víctor Navarro. Luego, en palabras criollas, me guavineó tanto y me salió con unas faltas de respeto para los presos políticos y para mí también, que yo dije, no, yo hasta aquí, te bloqueo en el WhatsApp porque yo no puedo seguir hablando con gente de esta calaña. No, que quedan $5,000, pero después es que no, que quedan 4,100. No, pero es que es el fondo de la resiliencia después que lo va a distribuir y no pueden decir a quién le dan el dinero ni cuánto le van a dar. Bueno, como todo, Luis, algo inauditable, tipo película, de los mismos creadores del concierto en Cúcuta, de los creadores de la burrundanga y las prostitutas en Cúcuta, de los creadores de este par de personas, no recuerdo el nombre, voy a buscarla, que eran de Voluntad Popular, que decían que había 200 personas en los hoteles en Cúcuta, pero realmente habían 100, pero sobrefacturaban otros 100 para pasarle las facturas al gobierno colombiano. De los mismos creadores de monómeros, de circo, de todo, llega el concierto en Madrid. Entonces, yo estoy diciéndole a los familiares que creen un comité. Esto lo vengo yo diciendo desde hace tiempo, Luis, y con esto te doy el pase. Y la última iniciativa de esto fue hace 2 años. Y tú sabes quién pasó, llamó a los familiares diciendo mi autorizado, mi ungido para defender a los presos políticos y ser la voz que reúna a los familiares, es Gilbert Caro. Eso lo dijo Leopoldo López y Lilian Tintori, atacando una iniciativa que yo tenía de organizar a los familiares.
Salió Gilbert Caro, llamó a todos los familiares, a unos los sobornó, a otros los quiso extorsionar diciéndole que tenían que dar las gracias y tenían que decir que los iban a ayudar y tal. Se vino abajo la iniciativa. Y hoy me dan la razón, porque si se confirma la noticia de que Gilbert Caro participó en un accidente fatal y se dio a la fuga corriendo, luego lo detuvieron, tú dices, una persona, porque cualquiera nos puede pasar ese tipo de accidentes y es muy lamentable, pero que tú salgas corriendo siendo tú una persona que supuestamente eres, bueno, un dechado de virtudes, ¿qué no habrá pasado, Luis, con todo lo que se ha recibido en nombre de los presos políticos administrado por esta gente? Sí, eso dicta definitivamente la responsabilidad de la persona, ¿no? Cuando tú cometes una acción, esa acción obviamente va a acarrear una consecuencia, pues bueno, está dentro de las virtudes de esa persona, si es ética, pues bueno, asumir la responsabilidad o tratar de huir, ¿no? Sin embargo, yo no voy a quedar ahí. Eduardo, mira, hay algo que a mí me tiene frustrado e entristecido, que han sido estas más de 2.000 detenciones que se suman a los más de 300 presos políticos que ya existían en Venezuela. Para que tengan una idea, el país con más presos políticos en el mundo era Cuba y no llegaba a 1.100 presos políticos, que es una cantidad exorbitante. Venezuela, en 2 días de protesta, acumuló más de 2.000 presos políticos, o sea, dobló y pasó al régimen cubano. Entonces, este tipo de cosas, mira, Eduardo, yo veo videos y veo a los familiares cómo están sufriendo y me entristece porque no hay, lamentablemente, una salida una salida cercana, mejor dicho. Ya existe una especie de negociación entre el régimen y una oposición que ya sabemos cuál es, que no es la seria. Otra negociación. Otra negociación en la cual esta otra oposición o esta falsa oposición va a aceptar lo que es las venideras elecciones que está promoviendo el régimen, van a dejar salir a una cantidad de personas, de estas 2.000 detenidas, una cantidad, pues bueno, sustancial. ¿Y qué genera todo esto, Eduardo? ¿Qué genera todo esto? Mira, genera miedo, genera falta de confianza o genera, mejor dicho, no la falta de confianza, sino que esa confianza que se le ha depositado a un sector político serio, a un sector político que, si se quiere decir, traía esperanza, ya ¿cómo tú le dices a un muchacho que va saliendo hoy de una cárcel? No, ven, sal mañana a marchar o sal mañana a la concentración porque nosotros vamos, ahora sí, vamos a capitalizar. No te va a salir. Lo que va a hacer ese muchacho es engrosar las filas que están hoy en día en Cúcuta, que están hoy en día en la frontera de Brasil con Venezuela y los caminantes que están viniéndose a Estados Unidos por el Darién. O sea, Venezuela lamentablemente está experimentando un nuevo revés y yo quiero que nosotros caigamos como sociedad, que no podemos ser unos colectores de fracasos. Nosotros tenemos que, porque van a haber fracasos, en la vida van a haber fracasos, pero de esos fracasos nosotros tenemos que aprender y nosotros de esos fracasos tenemos que saber cuál fue el fallo, cuál fue el motivo por el cual eso no se llegó a dar. Entonces, cuando venga más adelante otra persona, porque siempre están renovando caras o siempre están renovando la figura para con palabras parecidas, pero no iguales, te vendan lo mismo que te vendieron hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años atrás. A mí realmente no es que me duela que la gente sea engañada. A mí me duele, Eduardo, es que sé cómo torturan, sé lo que se siente. O sea, si a mí me dolió, o sea, a ti, a nosotros que ya teníamos cierta edad, una edad de adultez desarrollada, y que en cierta forma la academia o la escuela militar a nosotros nos da cierta enseñanza para sobrellevar este tipo de situaciones. ¿Cómo puede estar un muchachito de 13 años, Eduardo? ¿Cómo puede estar una niña de 15 años, Eduardo? ¿Cómo puede estar una señora de 50 y tantos años, Eduardo, en una situación de cárcel como esta? Tú ves los videos del INOF donde han sido denunciadas en los últimos 3, 4 días la cantidad de requisas aberrantes que ha hecho el GRIC, la Guardia Nacional, con anuencia de la directora de este centro penitenciario femenino. Cómo uno
abraza en la distancia a las familias de los niños, porque es que son niños, no es que son adolescentes o adultos, son niños, Eduardo, que están siendo sometidos a torturas, estás muteado, están sometidos a torturas, que es algo aberrante. Luis, Entonces, pero que lo básico, te iba a decir, no les está, hay muchos centros de detención que no les dan comida y tienen que los familiares buscar el que puede trasladarse y darle comida, pero hay miles o mira, cientos que no tienen familiares que le lleven comida. yo me atrevo a decir, Eduardo, que el 95% de las detenciones son de personas de recursos económicos bastante limitados, que en su propia casa, antes de caer en esta desgracia, les costaba llevar las 3 comidas a la mesa. Imagínate tú ahora tener esa misma situación que se te agrava porque tienes a un familiar, a un conocido o a un ser querido en una cárcel. Tienes que trasladarte hacia esa cárcel, tienes que trasladarte no solamente una sola vez, tienes que trasladarte en varias ocasiones para dar desayuno, porque tienes que llevar el desayuno, el almuerzo y la cena. Y no obstante a esto, o sea, tienes que pagar. Tú hasta para una prenda de ropa que le estés llevando al detenido, tienes que pagar. Entonces todo esto es una mafia y a mí me entristece aún más saber que hay personas inescrupulosas que se frotan las manos y chorrean la baba porque mira, esto significa que ahora vamos a poder pedir dinero porque, bueno, ahora hay 2.000 y pico de presos políticos. Ahora, mira, vamos a poder pedir dinero porque la migración venezolana está en auge otra vez, y hablo aquí no solamente de lo interno, también de lo externo. Hay muchos países que dicen, oye, que no aguantamos más la migración venezolana, que es y es verdad. O sea, es algo que desestabiliza, perdón, la región. Pero tú sabes la cantidad de personas que se lucran por la migración venezolana. Es increíble, Eduardo. Entonces, de verdad que al mundo y a Venezuela en específico, porque es a lo que nos atañe, nos falta humanidad, Eduardo. Nos falta muchísima, muchísima humanidad. Nosotros nos jactamos o nos conceptualizamos como seres humanos, pero en muchas ocasiones lo que más carecemos es de humanidad. Luis, y aparte de la humanidad, ya para ir finalizando, hay algo que a mí me preocupa mucho porque son muchos familiares y son muchos. Cuando digo muchos es que seguramente pasarán de la docena o de 18 familiares que yo a lo largo, no, muchos más, claro, porque he hablado también con otras personas y a qué voy. Cuando uno totaliza la cantidad de familiares que te dicen, Eduardo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que son personas que a lo largo de estos años que yo he ido diciendo verdades, pero cuando digo este número de 12, de 18, es de un video que publiqué el domingo hasta ahora. Ellos me dicen, mire, Eduardo, estamos de acuerdo contigo y queremos levantar la voz, pero tenemos miedo. Y no es miedo al régimen, no es miedo a Maduro, no es miedo al DGCIN. Es miedo porque otras ONG que forman parte, que son apéndices también de Voluntad Popular y de todo este conglomerado que ha habido de ONG malandras, les insinúan y les dicen, miren, si ustedes hacen ciertas reclamaciones, pues nosotros sencillamente no podemos darle la atención legal gratuita. Porque es lo que tú dices, aquí hay una cantidad de gente enriqueciéndose o haciendo dinero en nombre de la miseria de los venezolanos y llevando el pan a la mesa que comen sus hijos sobre la miseria de los venezolanos. Y por los venezolanos que ellos piden en las cárceles muriendo de hambre y de mengua. Entonces, esto es preocupante porque estamos luchando con muchas mafias. ¿Qué se puede hacer? Y ya repitiendo, ya para finalizar, bueno, Luis, lo primero es tener un diagnóstico. Decía un amigo, Jesús Pérez de la Riva, decía, lo primero que tú tienes que hacer en cualquier situación, por cierto, que es médico, es tú tener un diagnóstico. Mientras nosotros no decimos y la gente no acepte estos nuevos liderazgos que han ido surgiendo y voceros que han ido surgiendo, no acepten y no digan, mira, el diagnóstico es que nosotros, bueno, mira, necesitamos este tratamiento porque estamos mal. Y no se empieza a seguir un tratamiento y se tracen ciertos cordones sanitarios, como yo he comentado en artículos y he comentado en otros espacios, nosotros no van a poder ir surgiendo opciones, porque a los babiecos, a los gafos que salen, ¿y tú qué propones? Propuestas se han colocado sobre la mesa de venezolanos brillantes como ustedes no tienen una idea. Hay bibliotecas enteras de propuestas de solución.
pero estas grandes mafias pues no les conviene. Entonces, propuestas hay, pero lo primero es nosotros reconocer el diagnóstico. Y si te dicen, no, mira, tú estás maravilloso, mira, pero es que yo tengo la rodilla fracturada, tú no me puedes decir a mí que yo estoy maravilloso. No, pero vamos para adelante, fuerza y fe hasta el final. No, amigo, mira, que tú me estás diciendo esto y yo tengo que reconocer y también poner de mi parte, porque entonces no es tanto culpabilidad de estos liderazgos, es culpabilidad de usted como ciudadano, de usted como persona, entre comillas, pensante, que está desesperado por una solución, que acepta que le metan, diría Lex Luthor, que le metan un vaso de orina y le digan que es Nestí y usted diga, uy, que sí, es Nestí. Huele raro, pero es Nestí. No es Nestí, señores. Sí, hay que tener capacidad de criterio, Eduardo. Yo creo que eso nos lo han robado las dos facciones políticas. O sea, el criterio ha sido algo que ha desaparecido en la sociedad venezolana y es necesario que vuelva, porque el criterio va a hacer que usted exija y demande resultados, no solamente palabras bonitas. Yo quiero, para despedirme, Eduardo, también recalcar nuevamente de que nosotros no estamos aquí para desilusionar a la gente, no estamos aquí para vender una catástrofe o algo por el estilo. Lamentablemente, la realidad que nos acompaña es la que nosotros estamos manifestando en estos momentos, o es nuestra perspectiva, mejor dicho, de la realidad que hoy en día está, y quizá nosotros no estamos buscando ni visualizaciones, ni likes, ni caerle bien a las personas, porque cuando se hablan de temas tan delicados como lo que estamos hablando, la verdad es incómoda, la verdad es difícil de digerir, pero es necesaria para poder salir de los atolladeros en los que estamos, de las situaciones en las que podemos estar o no. Es necesario, como tú dices, Eduardo, tener un diagnóstico, y para tener un diagnóstico hay que ver la realidad tal cual como es. Y hoy en día, según la perspectiva tuya, según la perspectiva mía, la realidad es bien difícil de digerir y bien difícil de afrontar, porque queremos un cambio, queremos algo diferente, queremos algo distinto, pero ese algo distinto o ese cambio solamente va a llegar con acciones contundentes, con acciones que realmente nos lleven a resultados palpables, pragmáticos, porque es verdad que, mira, es que María Corina ha hecho cosas, o el mundo, y María Corina, o la facción política opositora ha hecho cosas que son palpables, es verdad, es palpable que es reconocido Edmundo González como ganador de las elecciones. Es verdad que el régimen es desconocido a nivel internacional, pero esos resultados no sacan de la cárcel a los más de 2.000 personas que están en detención. Ese resultado no hace que Eduardo Figueroa, mi persona y muchas otras que están solicitadas por el régimen puedan volver a Venezuela, porque esos resultados no son los necesarios para liberar a Venezuela. Nosotros necesitamos resultados que nos lleven a la libertad de Venezuela, que quizás esos resultados son parte de lo necesario para llegar a la libertad de Venezuela, quizás, pero es que ya en el pasado hemos tenido resultados como este, con el interinato, y todos sabemos cómo terminó el interinato. Entonces nosotros tenemos que apostar, Eduardo, a lo interno, tenemos que apostar es al venezolano. Más allá de la comunidad internacional que es necesaria, nosotros tenemos que apostar es al venezolano. El venezolano es quien tiene la llave de la libertad de Venezuela. Es el venezolano, no es la comunidad internacional. Y el primer paso es reconocer el diagnóstico para luego, bueno, hay otras tantas cosas que no lo digo porque nos alargaremos. Mira, cierro el segmento de hoy con una frase que decía Luis Chatén cerrando un programa que él tenía, que decía, así está el mundo, o al menos así lo veo. Bueno, mira, Eduardo, ayer cumplió años nuestro hermano Ronald Ojeda, hubiese cumplido años. De aquí hasta el cielo quiero mandarle un gran abrazo. Tenemos pendiente un programa especial sobre él y nada, quería recordarlo. Creo que es necesario que la gente no lo olvide, tanto a él como otros personajes en la historia de Venezuela que van a quedar para la eternidad. Y a mi hermano también, a mi hermanito Luis Andrés, que está cumpliendo año hoy. Entonces, Eduardo, un placer, hermano, nuevamente haber compartido contigo. Será hasta la semana que viene.